Profesor, buenos días compañeros. Bueno, para esta disertación a mí me tocó hablar de los métodos especiales dentro del análisis de la calidad. Los métodos especiales, para hacer una pequeña introducción dentro del tema, se basa en tener un método en el cual yo pueda respaldar o confirmar cierta información que me ayude a resolver mis problemas de calidad. Para dar un ejemplo de una idea más o menos concisa, si yo tengo una empresa que se dedica, o un proceso dentro de la empresa, que se dedica, por ejemplo, al hacer el envoltorio termorretráctil de los paquetes, de los envases de yogur, yo puedo tener diferentes, dentro del horno que se meten para hacer esto, puedo poner diferentes temperaturas y busco que con cuál temperatura el producto queda bien embalado, o sea, con un nivel de calidad de embalaje adecuado a lo que se plantea para el cliente. Por lo tanto, hago diferentes pruebas a diferentes temperaturas hasta encontrar una que yo visualmente digo, ok, esta es la temperatura en la cual el producto llega a una calidad óptima de lo que yo estoy buscando. Pero dentro de una prueba, no, o sea, dentro de ese análisis de ese problema, yo necesito hacer un muestreo de esto, hacer más de una prueba. ¿Con qué fin? Con fin de que este valor, este producto que me entregaron, no fue una suerte del azar, sino que pueda respaldar que, ok, a esa temperatura sí o sí voy a tener mi producto bien acabado y bien terminado. Dentro de los métodos especiales existen dos tipos, existen los métodos especiales gráficos y los métodos especiales analíticos, de los cuales vamos a proceder a hablar a continuación. Bueno, a continuación pasaremos a hablar de los métodos gráficos, dentro de los cuales vamos a hablar de la representación táctica gráfica de la distribución de frecuencia. Dentro de la distribución táctica de la distribución de frecuencia, básicamente se basa en un gráfico que se puede subdividir en tres. Me explico. Nosotros hacemos un análisis de una muestra en la cual se puede hacer mediante rangos o simplemente por valores, calculamos la frecuencia de esta. ¿Ya? ¿Con qué fin? Obviamente ordenando desde menor a mayor. Posteriormente se genera un gráfico. La idea de este gráfico es que si se comporta, obviamente aquí considerando que tenemos frecuencia y aquí tenemos los datos tomados, si se comporta como una campana de Gauss, tenemos que la distribución se comporta de manera normal. Por lo tanto, tenemos una muestra que sí es representativa, no existe una dispersión muy grande. ¿Ok? Dentro de este mismo tipo de análisis, hay gente que prefiere tomar, en vez de la frecuencia, tomar una frecuencia acumulada. Tiene una suerte de transformarse en una especie de S. ¿Bien? Un poquito menos marcada es en verdad. Así. Lo mismo. Con el análisis de la frecuencia acumulada, si la gráfica de resultante se muestra de esta manera, tenemos una distribución que se está comportando de una manera normal. Por lo tanto, existe una desviación muy baja. Por lo tanto, es una muestra que sí puede ser representativa de lo que estamos buscando analizar. Cabe destacar que el punto medio hace referencia a la moda aquí y en el caso de la campana de Gauss el punto más alto. Dentro de este mismo gráfico existe un análisis de la frecuencia acumulada, pero porcentual. En este caso simplemente me va a dar una línea recta. Perdón, no una línea recta, una función lineal ascendente. Lo mismo, cuando el gráfico se está analizando el porcentaje de frecuencia acumulada, da de esta forma, tenemos una distribución que se comporta normal, por lo tanto una desviación baja, y por lo tanto es una muestra que nos puede servir como resultante, como un buen argumento para definir si es que efectivamente, como en el ejemplo que di al principio, a esa temperatura se cumple el nivel de calidad que quiero o no. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de método gráfico, el cual es la hoja de probabilidad. Dentro de la hoja de probabilidad, para que ésta se pueda realizar existen dos condiciones. Una es que la muestra sea homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupe el mismo tipo de manufactura para realizarse el producto o el dato a analizar.
y se busca hacer que la muestra que estamos analizando que se aproxime a una distribución normal. O sea, es casi como que nosotros vamos armando la muestra con el fin de que ésta se convierta en una distribución normal, que tenga una distribución normal. Existen pasos a seguir para generar esto. Primeramente lo vamos a hacer un nombramiento de esto y después procederé a hacer un pequeño ejemplo, un poco limitado por el hecho de que estos análisis se hacen con muestras grandes para que tengan un buen nivel de significancia a nivel del cálculo, pero, o sea, que el cálculo es mínimo, pero para que se tenga un buen entendimiento, pero lo vamos a hacer de alguna manera. Bueno, el paso uno es seleccionar bien las características de lo que estamos analizando y cuánto va a ser la muestra de la que vamos a analizar. Bien, paso 2 es formar un tabulado. Entiéndase que las hojas de probabilidad están definidas, existen, no es que yo vaya a hacer una hoja infinita. Las hojas probabilísticas existen, están limitadas en espacio, por lo tanto se dice que el valor que nos da como un valor como estándar dentro de la muestra se tiene que ser dividido entre 2 y 20 para obligarlo de alguna manera a caiga dentro de la hoja de probabilidad. Después de tener esto, se existen 5 columnas dentro de la hoja de probabilidad, la cual es el rango, el valor de la celda, la frecuencia acumulada y el porcentaje de la frecuencia acumulada. Después se empieza a hacer el llenado de esta tabla, al mismo tiempo se intenta ir confirmando los valores que se están ingresando con respecto a lo que uno se tiene, se completan todas las columnas, se pasan a los datos a la hoja y finalmente se examina gráficamente para ver qué resultado nos da. Bueno, ahora procederemos con el ejemplo de hoja probabilística. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir una muestra de 450 datos de resistencias. Dentro de esto, se está diciendo que en promedio los valores no van a pasar los 1150 ohms. Por lo tanto, como primer paso, este valor lo vamos a dividir, como dije en un principio, en 12 y en 20, con el fin de poder hacer que esto calce dentro de la hoja de probabilidad. Al dividirlo en 12 me dio un valor de 57 y al dividirlo en 20, al revés, perdón. Al dividirlo en 20 me dio un valor de 57 y al dividirlo en 12 me dio un valor de 95, dando como promedio de estos dos 76 ohms. En el libro nos dicen que para un efecto más acorde o más fácil de cálculo, deberíamos redondear los números un poco más accesibles. En el caso del libro me dice que lo tire o hacia arriba o hacia abajo, ya sea 100 o 50. Siempre va a ser más recomendable eh, castigarlo tomando un valor más bajo porque vamos a considerar una mayor cantidad de rangos, eso sí, pero va a ser un poco más certero el cálculo. Por lo tanto, este 76 ohms lo vamos a terminar considerando como un 50. Ya teniendo esto, tenemos que asumir un valor mínimo dentro de la muestra, que yo voy a definir como 400, como el valor mínimo dentro de toda la muestra, y así voy a poder empezar a armar lo que es la tabla. Primero van los rangos, vamos a decir que va desde 400 hasta, como dijimos que iba a ser de 50 en 50, se toma 449. No vamos a tomar el 50 propiamente tal dentro de la tabla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando viene lo que se llama registro de celda, se va a tomar el valor de 449,5. ¿Este valor qué significa? Es el valor que va a estar representado en el gráfico, que va a representar este rango, y además es el valor del último, es el último valor que se puede considerar dentro de este rango. Por lo tanto, si se pasa del 449,5 hacia arriba, no se considera dentro de este rango, se considera el que va a venir abajo, que va a ser los 450 hasta los 499 y así sucesivamente hacia abajo. Por lo tanto, aquí me va a dar 499,5. Después existe simplemente lo que es la frecuencia acumulada y el porcentaje de frecuencia acumulada. Simplemente la frecuencia creo que ya a esta altura todos lo sabemos, que es la cantidad de términos que están dentro de este rango. La acumulada va a ser este término,
en el primer caso, después es el primer término más el segundo y así hacia abajo. Y la acumulada va a ser simplemente el cálculo porcentual de lo que equivale a esto, hasta llegar al 100%. Bien, ahora llevándolo esto a lo que es gráfico, vamos a tener que dentro del gráfico lo que se hace es lo siguiente. Este es un aproximado a la hoja, en verdad, porque es un poco más complejo que eso. El registro de celda que mencionamos al comienzo va a estar en el eje X. Acá va a ir registro de celda, que van a ser los 449,5 y así hacia el infinito y más allá. Y aquí van a ir los porcentajes, los porcentajes desde 0 hasta 99,99999, nunca llegando hasta el 100. Dentro de este mismo gráfico van a existir lo que se considera el 3 sigma, el 2 sigma y el 1 sigma, y también el negativo, que va a ser menos 1 sigma, menos 2 sigma y menos 3 sigma. El resultante de este gráfico debería ser una línea recta. Se aprecia bien ahí. Bien, entiéndase que el sigma, la suma de los valores de 3 sigma y 3 sigma es del 99,75%, solo los 2 sigma 95,5% y el 1 sigma 68,5%. Gráficamente se demuestra con una campana de Gauss, a ver, la voy a hacer cortita aquí, donde aquí va a estar la moda, aquí va a estar 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, menos 1 sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma. Lo que se hace es considerarse que del 1 al 1 van a ver el equivalente a 68,5 sigma. Del 2 al 2 van a dar 95,5 y del 3 al 3, 97,7 sigma. Esto considerándolo, pero visto desde otra perspectiva en este gráfico. Ya, para efectos de calcular, primero, para que se considere obviamente una distribución normal, todos los puntos que se grafican tienen que estar lo más cercano posible a la línea recta. No pueden existir puntos dispersos. Eso quiere decir que la muestra no se distribuye normal, por lo tanto, no es representativa para nosotros. ¿Ya? Primero, entonces, asumiendo que se comportó como una línea recta, asumimos que la distribución se comporta de manera normal, por lo tanto es útil para nosotros. El promedio se va a calcular como el valor que esté dentro del 50%. Tenemos que recordar que esto va a ir del 0 hasta el 99,999%, así un 1%, 2% hacia arriba. Vamos a buscar el punto que sea el 50%, y ese punto, al proyectar aquí, nos va a dar el promedio. La desviación estándar se va a calcular como tomando los puntos de menos 2 sigma y más 2 sigma, que esté donde se corta en 2 sigma y 3 sigma. Me refiero a que el punto donde esté 2 sigma, menos 2 sigma y 2 sigma, estos dos valores se van a hacer una diferencia de ellos, se va a hacer una recta y se va a dividir en 4. Y eso nos va a dar la desviación estándar. Por poner un ejemplo, vamos a decir que este punto de aquí es 680 y aquí va a ser 1380. Por lo tanto, vamos a tener los 1380 menos los 680, dije, 680, y todo eso dividido en 4, lo cual me va a dar 175 ohms, que va a ser equivalente a la desviación estándar, que igual es una desviación relativamente alta. Bien. Ahora procederemos a hablar de los métodos especiales analíticos. El primero que vamos a mencionar va a ser el análisis estadístico de la tolerancia. El análisis estadístico de la tolerancia, por lo menos en el libro, hace referencia a cómo calcular la tolerancia final de un producto que está subarmado en base a piezas o a diferentes componentes. Existen dos formas de calcularlo. La primera es simplemente como una sumatoria de la tolerancia de cada una de sus piezas, y la otra es un método probabilístico, el cual se basa en calcular la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las tolerancias de las piezas. ¿Vale? Obviamente el método probabilístico es mucho más preciso que el de sumatoria, es un método un poco más aritmético, pero el método probabilístico tiene dos restricciones.
La primera es que cada tolerancia tiene que ser respetada, cada tolerancia de las piezas tiene que ser respetada. Esto quiere decir que no puede existir pérdidas al momento de fabricar la pieza y no puede existir falencias o reparaciones dentro de cada una de las piezas, porque significa que está saliéndose de la tolerancia que éste representa. Además de que cada pieza debe tener un origen distinto. ¿Vale? Esas son las dos condiciones para que el método probabilístico tenga valor. Aquí preparo un ejemplo en el cual se presenta la tolerancia de 8 piezas que componen un producto. Todo esto medido en pulgadas. Tenemos entonces el primer análisis, que es el método probabilístico, que va a ser, como ya dije, la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus tolerancias está a 8, son 8 tolerancias, el cual me da finalmente un valor de 0,018. El mismo análisis, pero como sumatoria, me dio un valor de 0,048, lo cual es un valor mucho más elevado que el probabilístico. Por lo tanto, se muestra que hay una tolerancia mucho menor en el desarrollo del método probabilístico y por lo tanto debería ser un poco más acertado. Cabe destacar que cuando uno quiere hacer una mejora dentro de lo que son las tolerancias, ideal siempre es atacar a la tolerancia más grande. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, atacar aquí la tolerancia número 5, que tiene una tolerancia de 0,002, es una tolerancia muy pequeña. Por lo tanto, para mejorar esa tolerancia implica un desembolso de dinero mayor, porque ya es una tolerancia muy baja. Por lo tanto, se requieren mejores tecnologías que obviamente requieren una inversión. En cambio, la tolerancia 7, por ejemplo, que es de 0,010, es una tolerancia, creo, es la tolerancia más grande dentro de estas 8 piezas, por lo tanto es mucho más factible atacarla y mucho más barato el arreglarla. Y nos da un cambio en el cálculo tanto en la forma probabilística como en la de sumatoria. Finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de lo que son las correlaciones. Dentro de lo que se habla de correlaciones, existen dos métodos de peso dentro de lo que se menciona, que uno es básicamente el cálculo del coeficiente de correlaciones, sabiendo que cuando es igual a uno es una correlación perfecta entre las variables de estudio, la variable de estudio y lo que se produce, o sea, X e Y, la independiente e independiente, cómo se relacionan estas. Cuando está entre 0 y 1 es positiva y cuando es igual a 0 no hay correlación. Y cuando obviamente está entre 0 y -1 hay una correlación negativa y si es igual a -1 una correlación perfectamente negativa. ¿Ok? Obviamente nos interesa que sea una correlación positiva o una correlación perfecta. Otra opción es ver cómo los puntos que da como resultante de y con respecto a x se pueden comparar con una función, ya sea una lineal o una exponencial, y ver de esa forma cómo se relacionan entre ellas. Bueno, básicamente esta ha sido mi presentación, espero les haya gustado y más nada, eso. Saludos.